Hola, estoy en Austin. Vine a pasar año nuevo acá con mi esposa. Está bien bonito, ¿no? Caminando por un parque. Me quiero sentar a hacer el último video del año. Quería hacer un video crudo, no tan producido como siempre los hago, y nada más platicar sobre qué ha pasado con el 2023, unas dificultades que he tenido. Quiero reflexionar. Es más que nada un video, no sé, catártico para mí, pero también creo que puede agarrar algo de perspectiva de lo que está sucediendo con Tech Santos detrás de las escenas y de lo que podemos esperar en el 2024. Va a ser uno de esos videos donde estoy así hablando sin guión, sin producción, espero se esté escuchando bien, pero crudo y real y largo seguramente, y voy a hablar mucho de temas personales míos. Si no les interesa, los veo en el siguiente video. Si quieren quedar un ratito a platicar de la vida y problemas y soluciones, bienvenidos a pasar un ratito conmigo. Vamos a empezar. Me voy a sentar en este árbol y vamos a platicar directamente del corazón, porque me encanta hacer los videos y han subido demasiado la calidad de los videos de Tech Santos el último año. No sé si se han dado cuenta, pero desde el año pasado hasta ahorita, el cómo ha cambiado el nivel de producción en cuanto a calidad de video, de audio. Ahora escribo guiones más organizados para que los videos sean más concisos, con más información, que tengan más valor, mejores B-roll y visuales y gráficos y textos y animaciones. Me hemos estado echando muchas ganas, pero siento que de producir todo eso se pierde un poquito el yo, mi esencia. Entonces quería hacer este video para platicar. 2023 para mí fue un año difícil, no fue un año malo para nada. De hecho, tuve unas oportunidades increíbles. Fui a Corea del Sur, ¿ok? Yo en mi vida pensé que iba a poder viajar tan lejos en el mundo. O sea, nunca había ido hasta el otro lado del mundo, nunca había ido a Asia, y tener ese tipo de oportunidad para mí es impactante. Gracias a Samsung por invitarme, estuvo increíble el viaje, aprendí demasiado, no solo de los eventos y las cosas nuevas de Samsung que están muy padres, pero tanto de Corea como cultura y de estar en otro país completamente. Está impresionante la experiencia y soy muy afortunado de poder tener ese tipo de oportunidades. También fui a los eventos de Apple, que estuvieron increíbles, que invitan a muy pocos mexicanos, y para mí, yo como fan y usuario de Apple, pues me encanta también ir a esas cosas y es un sueño hecho realidad. Y aparte salí en la portada de Wired. Eso pasó todo en 2023. Salí en la portada de Wired, que es la revista más importante de tecnología en el mundo. Estar en la portada de Wired con otros colegas, youtubers y creadores de contenido está increíble. Entonces estoy muy orgulloso de eso también. Fue un buen año, no fue malo, nada más fue un año difícil para mí específicamente. Y como todos los seres humanos tenemos años buenos, años malos, meses buenos, meses malos, días buenos y días malos. Yo no quiero ser un creador de contenido esos que pasan de moda después de un par de años. O sea, yo quiero tener la carrera más larga posible. Yo quiero estar haciendo unboxings del iPhone 40 y del Galaxy Ultra 45 si se puede, y ver todo lo que está sucediendo en el mundo de tecnología, inteligencia artificial, carros eléctricos. O sea, todo me emociona un chorro. Y para eso, para mí es importante la transparencia y tener, no sé, güey, un sentido como más humano y no tan producido, no tan noticiero. Tuve 4 problemas recurrentes durante el año que para mí fue lo que me hizo ser un año difícil. Y creo que estos 4 problemas son los que tienen todos los humanos en este planeta. Y a cierto nivel, si logras tener estas 4 cosas bien en tu vida, vas a tener una vida feliz, exitosa, contenta, lo que sea tu métrica de tener una buena vida. Creo que es eso. Y las 4 cosas son dinero, salud mental, salud física y que tu familia esté bien. Para mí fue un año difícil porque desafortunadamente en las 4 áreas estuve batallando. Al final del 2022 fue la primera vez que como que creció un poquito más Tech Santos. Aquí es donde me voy a poner bien vulnerable y transparente, pero renté un estudio. O sea, pago renta de un estudio, lo han visto, hice el studio tour y todo. Tengo ya un equipo de 3 empleados, somos 4 en el equipo y estoy por contratar otro freelance. Entonces, todo eso fue al final de 2022. Y en enero fue el peor timing, pero enero y febrero son los peores meses para muchas industrias, incluyendo crear contenido, porque toda la publicidad, las empresas gastan su publicidad en el último cuarto del año, y en enero y febrero bajan muchísimo
lo que ganas de YouTube, lo que pagan anunciantes, todo, hasta las views y demás bajan un chorro. Entonces me afecta mucho. Y fue el primer año que yo tenía gastos fijos. Antes vivía en casa de mis papás y no pagaba renta y cosas así. Y en enero y febrero fue la primera vez desde que empecé Tech Santos prácticamente, donde vi números rojos y me asusté. Números rojos siendo lo que ingresó, que para mí en ese entonces y ahorita todavía la mayoría de mis ingresos vienen directamente de YouTube, pero todo eso, lo que gané, era menos de lo que estaba gastando, porque estaba pagando la renta, estaba pagando todos los sueldos del equipo, compré una cámara nueva y me metí en problemas. Entonces enero y febrero me fue mal, o sea, estaba yo haciendo menos dinero y eso a mí me dio mucho miedo. Y cuando tienes la ansiedad de que no tienes dinero, tiendes a hacer las cosas mal porque, no sé, o sea, empezó un momento de déjame hacer más videos para hacer más dinero y luego me di cuenta que estaba haciendo videos que no quería hacer, entonces dejé de hacer esos videos y empecé a hacer otros videos y es todo un trip como mental. Afortunadamente en el transcurso del año cambiamos y mejoramos los videos y empezamos a tener como vistas más consistentes y tuve un par de patrocinadores y todo salió bien. No me estoy muriendo de hambre ni mucho menos, estoy en una posición muy afortunada, pero fue el primer año donde me asusté económicamente con Tech Santos porque ya es un negocio, ya no es yo en el cuarto de mis papás haciendo videos divertidos de tecnología, ya tengo que pagar sueldos, la vida de estas personas, soy responsable de ellos. Tengo que pagar renta del estudio, tengo que pagar mi propia casa y mi propia vida. Entonces es mucha responsabilidad y es difícil tomar decisiones y he sido más meticuloso con lo que he hecho y no con el tema de dinero. Y un anuncio importante alrededor de eso fue que me voy a salir de la agencia donde estoy. Por si no saben y quieren saber algo detrás de las escenas de youtubers o influencers, yo estaba en una agencia de management que me trataron muy bien y estuvo increíble, se llama MPV Management y me llevan administrando casi todas mis negociaciones y correos y eso desde hace 4 años porque yo no tenía la capacidad de hacerlo yo mismo y se quedaron un porcentaje ellos por hacer las colaboraciones, pero me di cuenta este año que si yo salgo a vender, nunca he salido a vender, siempre nada más reacciono a lo que me llega, ofertas y propuestas que me llegan. Pero si yo salgo a vender y encuentro productos que me gustan y logro convencer a estas empresas de que me den dinero, es una manera mucho más eficiente de hacer dinero, de no preocuparme tanto por los views y de no estar tan estresado económicamente. Y conseguí un patrocinador, los últimos 3 meses lo estuvieron viendo en el canal, si me vieron, fue NordVPN. Con NordVPN cerramos un como mini periodo de prueba de 3 meses donde me pagaron un dinero mensual y yo tenía que hacer ciertas menciones. ¿Por qué NordVPN? Yo los busqué específicamente porque yo los llevo usando desde hace 4 años y me encanta el producto y es una de las empresas más reconocidas en el espacio de Virtual Private Networks. No me voy a meter a explicar todo el anuncio de este video, no está patrocinado por ellos, pero tener como ese dinero fijo mensual a mí me dio mucha tranquilidad y aparte me dan un par me dan un porcentaje de cada vez que se suscribe a alguien. Es un buen ingreso, la verdad. Y estoy por cerrar con ellos un trato para todo el 2024 y eso es lo que más me emociona a mí ahorita porque ya que logre firmar eso concretamente en enero, para mí es la primera vez que voy a tener como pues no sueldo, pero como un dinero fijo económico mensual y no he tenido eso en tanto tiempo. Es bonito ser youtuber y hay muchas oportunidades bien padres, pero el estrés del dinero, cómo sube y baja, es terrible. Y ese miedo, esa ansiedad de perder todo el siguiente día, también es terrible. Y si todo sale bien, ya está en 99%, pero voy a firmar un contrato de 1 año con NordVPN. Y para mí eso es, no sé, o sea, me pongo emocional nada más en pensarlo que no me voy a tener que preocupar tanto por el dinero, por tener ese fijo mensual. Entonces estoy bien emocionado y eso me va a permitir tener creatividad, hacer videos más padres, diferentes y me emociona para buscar otros patrocinadores. Entonces yo quiero encontrar patrocinadores nada más de empresas que me gusten, que realmente use y quiero encontrar pocos, unos 3, 4 que me encanten y que pueda recomendar, que he usado toda mi vida
y espero encontrar algo similar después. Entonces, en el tema del dinero, logré como mejorarlo después de empezar el año bien asustado y creo que 2024 va a ser un muy buen año. Si me quieren apoyar de alguna manera, usen mi liga de NordVPN, se las dejo ahí abajo y seguramente voy a tener otros patrocinadores. Soy bien cuidadoso con ese tema. Voy a actualizar el código de ética también. Tengo un código de ética, si te vas a techsantos.com/ética, ahí dice todo lo que creo de patrocinios, porque es difícil. Cuando me dedico a hacer reseñas de tecnología, no quiero que el producto, el que le estoy haciendo la reseña, esté patrocinado por esa empresa. Quiero que sea otra empresa alterna, ¿no? Como NordVPN o como otros. Pero soy bien cuidadoso con ese tema y me aseguro de vetar y probar todos los productos antes de aceptar un patrocinio. Tuve una colaboración con American Express en diciembre que me encantó y espero poder trabajar con ellos también más adelante, porque genuinamente soy fan de American Express y si me pueden también dar dinero por anunciarlos y promocionarlos, estaría increíble. Entonces, he aprendido lo complicado que es tener un negocio. Yo pensé que hacía videos de YouTube y ahora estoy administrando el equipo y estoy administrando las finanzas y la contabilidad y los impuestos y hacer las facturas y negociación, y es un chorro. Entonces 2023 para mí fue un shock de, ok, ya no soy un youtuber, ya soy un dueño de esta mini empresa que es TechSantos y tengo que echarle ganas. Pero aún así el problema del dinero es el más ligero. El número 2 está un poquito más intenso, que es salud física, salud mental y salud física. A mí se me hace más importante la salud mental. De salud física, llevo enfermo como un mes. Me dio gripa normal, nada grave, pero batallé con la garganta, se me fue la voz, me dolía mucho la garganta por mucho tiempo. Anteriormente en el año me enfermé un par de veces también, y normalmente me enfermo una vez al año. Este año me enfermé como 5 o 6. Y creo que todo está relacionado, el estrés del dinero y la salud mental y la salud física. O sea, mi cuerpo llegó a un punto donde ya no podía, físicamente no podía. Dolor de espalda y muchas broncas físicas. Y el problema, yo creo, es 1, no hago ejercicio, que eso es importante. 2, no estoy comiendo muy bien, por lo mismo de estar tan estresado, sacando videos. Pido mucho Uber Eats y como mucho fuera y sé que no es lo más saludable. Entonces tengo mucho que mejorar en ese aspecto. Y en cuanto a salud física, en el 2024 me gustaría enfocarme en comer mejor y hacer ejercicio. Es lo básico, pero creo que eso, con tratar de trabajar un poquito menos, agarrar unos buenos patrocinios como el de NordVPN y trabajar un poquito menos, porque trabajo de 9 de la mañana como a 7 de la noche y luego los sábados también. Es mucho. Tengo que relajarme un poquito más y encontrar maneras de trabajar más inteligente y no trabajar más. Y esperemos mejorar un poquito la salud como física, porque es importante. Todavía me duele la garganta como un mes después. Número 3. Va a estar largo este video, pero bueno. El número 3, salud mental. Y aquí es donde se pone más intenso y me río en situaciones incómodas. Es un tema bien complicado. Fue también el 2023 el primer año donde sufrí algo de salud mental. Y todos tenemos problemas de ansiedad y de concentración, y estás triste y estás feliz, pero es un tema bien complicado. Y a mí me pasó mucho este año, si me pongo vulnerable otra vez, que batallaba para trabajar. No sé si era el estrés o qué era. Siempre he tenido problemas como de concentrarme, a menos de que me apasione algo completamente, me obsesiono y me quedo hasta las 3 de la mañana haciendo esa cosa. Pero si no me interesa mucho, no le pongo mucha atención. Creo que es algo muy común. Y lo que pasó fue que ya que TechSantos se hizo mi trabajo, había días donde no quería trabajar y me sentía culpable por tener el trabajo de mis sueños y no querer trabajar o no poder físicamente trabajar. Batallaba mucho para hacer cosas que no quería hacer. Está bien complicado el tema, pero empecé a batallar mucho. Fui con un psicólogo, fui con un psiquiatra, y aparentemente ese comportamiento obsesivo de querer ser youtuber desde que tenía 10 años y ser distraído y ser creativo
y siempre querer empezar proyectos nuevos. Como que ese tipo de personalidad intensa que tengo tiene un nombre y se llama TDAH, o trastorno de déficit de atención, y me diagnosticaron. Y estuvo bien extraño. Tener 30 años y que te digan que tu cerebro funciona un poquito diferente que el resto de las personas es algo bien extraño. Y es algo con lo que he estado lidiando. Y para mí el diagnóstico es irrelevante, pero me di cuenta que es bien importante el entender cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas y poder actuar sobre ellas para mejorar. Entonces, aparentemente, según mi psiquiatra, tengo déficit de atención y atención selectiva y varias cosas ahí. He estado todavía como navegando todo ese espacio, pero me ha ayudado muchísimo a entender el por qué. Y cuando empiezo a distraerme, o no distraerme, pero el problema es que me obsesiono con cosas que no debería de estar haciendo. O sea, si debería de estar escribiendo un video para mañana, me acuerdo que tengo que hacer algo para el canal de YouTube y me obsesiono con eso y me meto a buscar videos y Reddit y me voy por un camino de 3 horas por el rabbit hole y llego a un lugar y luego me doy cuenta que gasté todo el día haciendo algo que no era productivo, y ese es el problema. Y el hecho de que ya identifiqué ese problema y hay formas de mitigarlo ha cambiado mi vida. Lo más curioso de todo es que he hablado con muchos amigos youtubers y muchos tienen déficit de atención. Es algo bien extraño y hay una tendencia hacia arriba. Está medio controversial el tema porque creo que también están sobrediagnosticando muchos niños con déficit de atención, y está todo el tema de si tomas o no las drogas esas que ayudan con el déficit de atención. Yo he estado probando varias y unas me ayudan y otras no. Ahorita no me las estoy tomando. Estoy todavía como que explorando el proceso y cada quien encuentra la manera de mejor lidiar con sus problemas. Pero es importante. Nunca había ido a un psiquiatra, tenido sesiones con un psicólogo y me ayudó mucho a entender. Si tienes 30 años como yo o algo cerquita por ahí de 20 a 40 años y nunca has ido con un psicólogo, te recomendaría ir porque te abre un mundo de posibilidades y entenderte a ti mismo te da las herramientas para mejorar muchísimo. O sea, estoy bien emocionado. Llevo ya como unos 7, 8 meses desde que me diagnosticaron y he aprendido muchísimo sobre mí. Veo patrones de wow, ahí me distraje, entonces eso es el TDAH. Ahí pasó esto y mi esposa se ha dado cuenta también de ciertas situaciones. Es bien interesante ese proceso y es difícil de cuantificar y a mí me estresan mucho las cosas que no puedes cuantificar. El qué tan productivo te sientes se me hace demasiado subjetivo al grado que no entiendo bien y no veo las diferencias de alguien supuestamente con un cerebro como el mío, un poquito diferente a otros. Pero no me voy a meter tanto al tema. Yo creo que ahí lo dejo. Para mí estuve en un momento al principio, la primera mitad del 2023, muy insatisfecho con mi trabajo, medio triste, un poquito deprimido, con mucha ansiedad. Y el ir con el psicólogo y el psiquiatra me ayudó mucho. Entonces te lo recomendaría si es que tienes algún tipo de problema de salud mental. Sí ayuda. Y sí ayuda mucho y ahorita estoy yendo una vez al mes y estoy emocionado. Siento que me conozco mejor y estoy mejor preparado para atacar mis áreas de oportunidad. Número 4, me gusta hacer listas, no sé por qué. Igual eso también es algo de TDAH, estar siempre haciendo listas. Número 4 del 2023 es familia y tus seres queridos. El que estén bien es todo. O sea, el dinero, la salud mental, la salud física es importante. Para mí en ese orden específicamente, pero es importante. Pero si las personas a las que más quieres en tu vida no están bien, tú no estás bien. Y desafortunadamente mi familia pasó por una crisis muy grande cuando le detectaron
No vamos a meter mucho en detalle, pero mi mamá tuvo un problema de salud muy fuerte por varios meses, hospitalizada. Ya está todo bien y estamos en el proceso de recuperación. Pero fue un momento difícil y te hace reflexionar mucho sobre lo frágil que es la vida y lo difícil que puede llegar a ser cuando hacen falta o están en peligro las personas que más quieres o las personas que más tienes cercanas. Entonces, ese tipo de asustos de salud tuya o de familiares o parejas o gente así te cambia mucho. Te cambia mucho. No había pasado por algo así y toda la familia se juntan todos. Es algo bonito que sale de una situación tan desafortunada, pero te cambia mucho la perspectiva. Y sí es estresante y sí es como fatiga emocional. Los últimos meses han estado difíciles, pero todo está bien y todo va a estar bien. Y ya, ese fue el problema número 4. No sé qué más quería decir. ¿Qué aprendí de eso? Aprendí que hay que valorar más el tiempo. Aprendí que nada está dado y de un día al otro todo puede cambiar en tu vida. Entonces hay que aprovechar bien las cosas y echarle ganas de hacer lo mejor posible. Yo creo que ahí la voy a dejar. Esos son los 4 problemas que tuve en el 2023. Si quiero ser positivo y no llamarlos problemas, son como retos o áreas de oportunidad. Y si logro estar bien económicamente como para no tener ansiedad de dinero y esas cosas, me va a permitir trabajar mejor y tener menos ansiedad y atenderme, me va a ayudar a tener mejor salud mental y estar en un mejor ánimo, me va a ayudar a tener mejor salud física y esperemos que todos mis seres queridos y familias tengan buenas condiciones y salud para estar contento y feliz. Estoy bien emocionado por el 2024. 2023 fue un año difícil, retador, y estoy listo para darle con todo. Quiero solo recalcar un par de cosas. Todo esto que platiqué de mis problemas, es que los pones en perspectiva y es como que, güey, la neta tengo una vida muy chida y soy muy afortunado. Y intento ser consciente de eso y de ser agradecido con las oportunidades que he tenido y no tratar de quejarme mucho. Es importante también y cada quien lidia con sus cosas, pero sé que hay personas en situaciones mucho peores a las mías, que ando un poquito estresado con el dinero y me distraigo y estoy un poquito triste. No sé, está interesante, pero me gustaría también, o al menos toda esta reflexión cruda sobre mi vida y mi negocio, espero te inspire a atenderte física y mentalmente, es bien importante. 2, hacer lo que tengas que hacer para no tener el estrés del dinero. Cuando logras solucionar el dinero, hay mucha gente que dice que es insignificante, pero cuando logras solucionar al menos tus necesidades básicas con dinero, te quita mucho estrés de encima, te quita mucha ansiedad de encima. Y por último, cuidar a tus seres queridos y a tu familia también es importantísimo. Y por último, si es que llegaste hasta acá, hasta el final del video, después de escucharme hablar por tanto tiempo sobre mi vida, gracias. Desde lo más profundo de mi corazón, cualquier vista, siempre lo digo, pero es real, cualquier vista, like, si dejaste un review en el podcast, si estás suscrito a mi newsletter La Semana en la Manzana, lo que sea que hagas para apoyar las cosas que yo hago, para transmitir mi pasión de tecnología y de Apple en el internet, a todo lo que apoyes, a mí me ayuda tremendamente. Entonces, muchas gracias. Sinceramente, te deseo el mejor 2024 posible. Échale todas las ganas del mundo
todos sufrimos poquito, a veces todos tenemos problemas, todos tenemos éxitos. Es tratar de hacer lo mejor con lo que tienes. Para mí 2023 fue un año de aprender mucho de mí mismo, aprender mucho de mi negocio, aprender mucho de mis prioridades, y ahora que tengo todo listo, le voy a picar al acelerador en el 2024 y creo que va a ser un muy buen año. Ya me voy, tengo que ir por mi esposa que está de compras acá en un mall cerquita. Yo vine al parque a hacer este video. Está bien bonito, Austin. Lo estaba disfrutando muchísimo. Pero en serio, genuinamente, desde el fondo de mi corazón, espero tengas un increíble 2024. Feliz año nuevo y nos vemos pronto con más contenido. Se viene increíble la tecnología este año. Apple Vision Pro en un par de meses, güey. Qué emoción. O igual y menos. Y todo lo que va a salir. Viene CES, el evento de tecnología, ahorita en enero. Seguramente vamos a tener un evento de Samsung también. Muchísimas cosas interesantes pasando en el mundo que tanto me gusta y tanto cambia de tecnología. Este año yo creo que también van a seguir tendencias de inteligencia artificial y demás. No me voy a meter en temas de tecnología. Este era un video personal. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto. Feliz año nuevo. Peace.